Muy buenos días, licenciada, estudiante. Le vengo a hablar sobre un tema muy interesante, que es el arte románico de la arquitectura. La arquitectura románica fue el primer gran estilo arquitectónico creado en la Edad Media en Europa, desde la decadencia de la civilización greco-romana. Y se preguntarán, ¿qué es la civilización greco-romana? El término mundo greco-romano o mundo grecolatino, entendido por académicos antiguos y modernos, geógrafos y escritores de tipo, se refiere al es- espacio geográfico ocupado por la civilización clásica. Los países que estuvieron directa, prolongada e íntimamente influenciados por la lengua, que eso viene siendo la civilización greco-romana. Bueno, su desarrollo está completamente establecido alrededor de 1600 por los primeros signos de cambio. Fueron de diferentes según las regiones y no hay consenso sobre una fecha para su inicio que van desde el siglo VI hasta el siglo XXI, no, hasta el siglo XI. Eh, También se trata de un arte fundamental religioso y didáctico al servicio de la Iglesia Católica, pues su principal finalidad consistía en difundir las enseñanzas de la Biblia entre una población que mayoritariamente no sabía leer ni escribir. Bueno, el arte. El arte es una actividad humana, consiste en capaz de reproducir cosas, construir formas o expresar una experiencia. Si el producto de esta reproducción o construcción o expresión puede deleitar y emocionar en choque. Este arte se divide en dos grupos, religioso y didáctico. En lo religioso se dice en el arte, en la Iglesia Católica, se compone de todas las obras visuales creadas con la intención de ilustrar, suplementar y retratar en forma tangible las enseñanzas de esta religión. Esto incluye esculturas, pinturas, mosaicos, artes en metal, bordado y arquitectura. En lo didáctico, la didáctica es el arte de enseñar. Es la habilidad del buen profesor que sabe transferir sus conocimientos a sus alumnos. Bueno, aquí tenemos algunos ejemplos de la arquitectura religiosa romana. Estas son Templo de Vesta en Roma. El Templo de Vesta de Roma es uno de los templos más antiguos de Roma, Italia, ubicada en el Foro Romano, cerca de la Regia y la Casa de las Estales, con la que forman un complejo religioso llamado Atrium Vestae. Tenemos también el Templo de Baco en Baalbek. El Templo de Baco de Baalbek, eh, como dice su nombre, era uno de los templos más importantes dedicados al dios del vino Baco, el equivalente romano del dios griego Dioniso. Estaba situado en la antigua ciudad romana de Heliópolis. Actualmente, Baalbek, a 86 kilómetros al este de Beirut, en Líbano. También tenemos la Maison Carrette en Nimes. Es un templo romano consagrado al culto imperial en la ciudad francesa de Nimes. El 18 de septiembre de 2023 fue añadido a la historia del Patrimonio Mundial de la UNESCO. Y por último tenemos el Panteón de Roma. El Panteón de Agripa o Panteón de Roma es un antiguo templo romano, en la actualidad consagrado como una iglesia católica, situada en la ciudad de Roma, Italia, en el lugar de un anterior templo encargado por Marco Agripa durante el gobierno de Augusto. Las características de la arquitectura. Hay muchos elementos que integran la arquitectura,
románico. Detallamos algunos como el clave, dovela, trasdos o estrados, imposta, estrados, flecha, luz vano, contrafuerte y el arco de media punta. Aquí podemos contemplar la bodega de cañón, apuntada románica con arco de fajones, monasterio cisterciense de Fontenay. Ya, es un elemento arquitectónico frecuente en iglesias románicas, aunque ya no la utilizan los egipcios, los mesopotámicos y los romanos. Este tipo de bodega suele estar formada por una alineación de arco de media punta. También podemos observar lo que es el monasterio cisterciense de Santa María la Real de las Huelgas, Burgos, 1689, que viene siendo su contrafuerte. Si podemos ver cuál es la función de los contrafuertes. Un contrafuerte, palabra proveniente del latín contrafortis, también llamado estribo, es un engrosamiento puntual en el lienzo de un muro, normalmente hacia el exterior, usado para transmitir la carga transversales a la cimentación. ¿Ya? Es un elemento arquitectónico diseñado para transmitir cargas transversales de una estructura directamente a los cimientos. Tenemos los tipos de columnas. En resumen, las columnas romanas son una parte esencial de la arquitectura clásica y existen tres tipos principales. El primero sería el dórico, uno de los más importantes. Este estilo se caracteriza por su sencillez y robustez. Las columnas dóricas tienen un fuste liso y un capitel simple. Otro tipo de columna sería el jónico. Las columnas jónicas son más elegantes, decoradas, tienen un fuste acanalado y un capitel endornado con volutas. Bueno, la característica de la arquitectura románica se desarrolló entre los siglos XI y XII en Europa, principalmente en los monasterios, iglesias rurales y catedrales. Se basó en el uso del arco de media punta, bodega de cañón, la bodega de arista y la cúpula semisférica. Los muros eran gruesos y con poco vano, en lo que da un aspecto sombrío al interior. Los pilares eran cilíndricos o cruciformes y sostenían arquerías y tribunas. Las decoraciones se concentraban en los portales, los capiteles y los ábsides, con motivos geométricos, vegetales y animales. Aspecto de solidez, planta de cruz latina con una o más naves, torre octogonal y torres con campanario. Muchas gracias, espero que les haya gustado. Mi nombre es Fernando Enrique Bravo Rojas, de segundo G de Ciencias.